Ingresamos al capítulo 33. Vamos a leer del versículo 1 al 29. Esta es la bendición con que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Él dijo: El Señor vino del Sinaí, brilló para ellos desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó a Meribá de Cadés, desde el sur hasta las pendientes. Él ama de veras a los pueblos, todos sus santos están en tus manos, ellos se postran a tus pies, cada uno recibe tus palabras. Moisés nos prescribió una ley que es la posesión de la asamblea de Jacob. Y hubo un rey en Yesurún cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con las tribus de Israel. Que viva Rubén y no muera, aunque sus hombres sean pocos. De Judá dijo lo siguiente: Escucha, Señor, la voz de Judá y reintégralo a su pueblo. Él se defenderá con su mano y tú serás una ayuda contra sus adversarios. Dijo acerca de Leví: que tu Tumim y tu Urim estén con tu hombre de confianza, el que pusiste a prueba en Masá y por quien litigaste junto a las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre: no los he visto, el que no reconoció a sus hermanos e ignoró hasta sus propios hijos, porque ellos observaron tu palabra y mantuvieron tu alianza. Ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel, hacen subir hacia ti el incienso y ofrecen el holocausto en tu altar. Bendice, Señor, su valor y acepta la obra de sus manos. Castiga las espaldas de sus agresores y que sus enemigos no se levanten más. Dijo acerca de Benjamín: el amado del Señor habita seguro junto a aquel que lo protege constantemente y habita entre los flancos de sus colinas. Dijo acerca de José: que el Señor bendiga su tierra con el más excelente don del cielo, el rocío, y con el océano que se extiende por debajo, con los mejores productos del sol y los brotes más escogidos de cada lunación, con las primicias de las montañas seculares y la riqueza de las colinas eternas, con la fecundidad de la tierra y con su plenitud, y con el favor del que mora en la zarza. Que todo esto descienda sobre la cabeza de José, sobre la frente del consagrado entre sus hermanos. Él es un toro primogénito, a él la gloria. Sus cuernos son cuernos de búfalo, con ellos embiste a los pueblos hasta los confines de la tierra. Así son las decenas de miles de Efraín, así son los millares de Manasés. Dijo acerca de Zabulón: alégrate, Zabulón, de tus salidas y tú, Isacar, en tus carpas. Ellos convocan a los pueblos en la montaña, donde ofrecen sacrificios legítimos porque disfrutan de la abundancia de los mares y de los tesoros ocultos en la arena. Dijo acerca de Gad: bendito sea el que abre campo libre a Gad, tendido como una leona despedaza el brazo y también la cabeza. Él se atribuyó las primicias porque allí estaba reservada la porción de un jefe. Él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia del Señor y sus juicios en favor de Israel. Dijo acerca de Dan: Dan es un cachorro de león que se abalanza desde Basán. Dijo acerca de Neftalí: Neftalí, saciado de favor y colmado de la bendición del Señor, toma posesión del oeste y del sur. Y dijo acerca de Aser: bendito sea Aser entre todos los hijos, que sea el favorito de sus hermanos y que bañe sus pies en aceite. Que tus cerrojos sean de hierro y de bronce y tu poder dure tanto como tus días. Yesurún, no hay nadie como Dios que cabalga por los cielos para venir en tu ayuda y por las nubes lleno de majestad. El Dios de los tiempos antiguos es un refugio y sus brazos obran desde siempre aquí abajo. Él expulsó a tus enemigos delante de ti y ordenó: extermina. Así Israel habita seguro, la fuente de Jacob en un lugar apartado, en una tierra de trigo y de vino, cuyo cielo destila rocío. Dichoso tú, Israel. ¿Quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo protector, tu espada victoriosa. Tus enemigos te adularán, pero tú pisotearás sus espaldas. Era costumbre atribuir a los grandes hombres del pasado una serie como de últimas palabras memorables o de discursos en forma de oráculos, así tal cual lo que acabamos de leer, y especialmente de bendiciones. De hecho, nosotros ya leímos varios, en realidad dos concretamente.
En Génesis 27, el de Isaac. En Génesis 49, este que estamos citando siempre, el testamento de Jacob. Y después también encontraremos uno en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, de David en este caso. Sea cual fuere su origen, no hay duda de que es muy antiguo, ¿eh? Seguramente estos oráculos llegaron a formar parte de una liturgia. Podemos reconocer aquí, por ejemplo, en los versículos del 2 al 5 y del 26 al 29, una estructura similar a la que encontramos en muchos salmos, especialmente, después fíjense, especialmente en el Salmo 68. La comparación justamente con los oráculos de Jacob en Génesis 49 muestra que este texto de Deuteronomio 33 en su forma final es un texto posterior, a pesar de que esto que estamos diciendo de la antigüedad. Ahora lo aclaro mejor. ¿Por qué digo esto? Simeón ya fue absorbido en estas bendiciones, Dan ya emigró, Leví ya no es una tribu como las demás, se dan cuenta, evidentemente está teniendo en cuenta otra situación. Pero por otro lado, el lenguaje es en muchos lugares arcaico, de ahí que se tienda a pensar como fecha probable la primera monarquía, o que se trate, como dijimos recién, de un texto muy antiguo que posteriormente recibió algunos retoques para acomodarlo a una nueva situación histórica. Bueno, qué sé yo. No sabemos con certeza cuál de estas hipótesis puede ser la correcta. Digo, como siempre, algo de algunas cosas más destacadas del texto. El versículo 2, vieron que dice, el Señor vino del Sinaí. La introducción comienza con una teofanía, como vamos a encontrar en el libro de los jueces en el capítulo 5, o también en este capítulo 3 que estamos mencionando tanto del libro de Habacuc. Aquí Yahvé es presentado como rey de las tribus. Esta idea se corresponde bien con la teología de la fiesta de la renovación de la alianza, ¿no? Concretamente. En el versículo 4 dice, Moisés nos prescribió una ley. Bueno, teniendo en cuenta la interpretación cultural, la referencia a la ley es obvia. Y en todo lo que sigue se está como presuponiendo la gran asamblea, la famosa anfictionía de las tribus, ¿sí? Está como telón de fondo esto, a pesar de que no se lo nombra explícitamente. En el versículo 6 falta el título del oráculo. ¿Se acuerdan de las tribus transjordánicas? Bueno, acá aparece en primer lugar la de Rubén, que era todavía poderosa. En la referencia que hay en el libro del Génesis, en el capítulo 49, era todavía poderosa. Y se le va a reprochar más adelante, en el famoso cántico de Débora, en el libro de los jueces, capítulo 5, se le va a reprochar su no participación en el combate, ¿sí? Miren lo que dice en el libro de los jueces, capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice, junto a los arroyos de Rubén hay grandes deliberaciones. ¿Por qué estás sentado entre los corrales oyendo los silbidos de los que arrean los rebaños? Junto a los arroyos de Rubén se hacen muchas indagaciones. Es un reproche de costado, de que se quedaron en su lugar y no participaron en la batalla, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba ahora? Ahora estaba evidentemente en peligro de extinción a causa de la presión que recibía permanente de los pueblos vecinos. Probablemente ni siquiera estuvo representada en la asamblea, la tribu de Rubén. En el versículo 7 se habla de Judá. La oración que aparece aquí parece suponer que Judá también estaba ausente en la asamblea, cosa que sería explicable si las bendiciones tienen origen, estas bendiciones provienen de la tradición eloísta en la época de la monarquía dividida. Entonces, si provienen de la época de la monarquía dividida y vienen del norte, obviamente Judá no funciona. Ahí Judá justamente estaba en el sur. En el versículo 8 se habla de Leví, que es una tribu como las demás. En Génesis 49 ahora tiene una función sagrada, y se explaya extensamente sobre esto.
Este oráculo es posterior a todos los demás y puede que sea, por el gustito que tiene, un aporte especial de la tradición deuteronomista para que tradición para la que los levitas tenían una gran importancia, ¿sí? Acuérdense que esto lo hemos mencionado varias veces. Esto está desarrollado especialmente en el capítulo 1 del libro del Deuteronomio, ¿no? Masá y Meribá y Meribá hacen referencia a Éxodo capítulo 32, que recuerda estos acontecimientos de Cades Barnea, ¿no? Que están aludidos acá. En el versículo 12 se habla de la tribu de Benjamín. Esta tribu estaba ubicada al principio más al norte, pero con el crecimiento y el prestigio de Judá, y por lógica de David, fue progresivamente absorbida al final. Este oráculo bastante favorable debe proceder también del norte y ser más antiguo incluso que la mención que aparece en Génesis 49:27, que es así, que es una tradición proveniente del sur, una tradición proveniente de Judá. En el versículo 13 se habla de José. Bueno, en contraste con el predominio de Judá en Génesis 49, aquí van a prevalecer las tribus de José. Vieron que en el versículo 16 aparece como el consagrado entre sus hermanos. Ahora vamos a decir algo más de esto. El oráculo pinta un cuadro de prosperidad y grandeza inigualable. Por eso muchos piensan que procede de un periodo de esplendor de estas tribus, ¿no? Como pudo haber sido el reinado de Jeroboam I o Jeroboam II. ¿Se acuerdan que son los reyes, los primeros reyes después del cisma? A la muerte de Salomón, ¿sí? Roboam es el rey del reino del sur y en el norte se impone Jeroboam I. Bueno, debe provenir de esa época, que fue una época de gran esplendor. En el versículo 15 se habla de las montañas seculares, forman parte de la imagen mitológica del mundo. Lo mismo aparece en el capítulo 49 del Génesis y en el capítulo 3 del profeta Habacuc. La misma imagen. En el versículo 16, esto que decíamos recién, ¿no? Aparece príncipe o consagrado entre sus hermanos. En su sentido primario, el texto hebreo, el concepto hebreo que aparece, Nasir, que acá se traduce por príncipe, significa consagrado. Y la consagración se hacía en relación a el contexto de la Guerra Santa, ¿no? Estaba en relación con eso. La obligación nazirea, ¿se acuerdan? De no cortarse el cabello, puede estar reflejada simbólicamente en la oración anterior, cuando dice que todo esto descienda sobre la cabeza de José, como un símbolo, claro, ¿no? En el versículo 17 dice, es un toro primogénito. Bueno, el título se le aplicaba a Baal, el hijo de El, ¿se acuerdan, no? La divinidad cananea, que se lo representaba con un toro en la mitología. En las tribus del norte, recuerden que fue común la simbiosis entre el yavismo y el culto al toro. Justamente Jeroboam que estábamos hablando recién, cuando se independiza, digamos, del templo de Jerusalén, no tiene más remedio que poner 2 becerros de oro en los santuarios de Dan y Betel para satisfacer las necesidades religiosas de su pueblo, ¿no? Los cuernos, además, por otra parte, son símbolo de poder, de fortaleza, siempre esto. En el versículo 18 se habla de Zabulón. Zabulón se asentó a lo largo de la costa fenicia, y Sacar en la llanura del Esdrelón, una llanura muy rica, muy fértil, y por lo tanto un lugar de mucha riqueza. En el versículo 19 dice, ellos convocan a los pueblos en la montaña. Sí, bueno, la montaña es un símbolo sagrado por excelencia. Un ejemplo de esto es el Monte Carmelo, que había sido un centro cultural desde tiempos muy antiguos. En el versículo 20, lo mismo que Rubén, Gad se asentó también en Transjordania, del otro lado del Jordán, lo que explica la ausencia de ambos en la lista de tribus que aparecen en el texto del libro de los Jueces, capítulo 5, el cántico de Débora, que estamos citando varias veces. Dice también en el mismo versículo 20, tendido como una leona, despedaza
el brazo y también la cabeza. En su lucha permanente por la supervivencia frente a las incursiones de las tribus que provenían del desierto y los pueblos vecinos, los de Gad terminaron teniendo como fama de valientes, digamos. Entonces seguramente estas imágenes vienen de ahí. En el versículo 22 dice que se abalanza desde Basán. La tribu de Dan ya había emigrado hacia el norte y terminó instalándose en Lais, que significa león, que justamente estaba cerca de Basán. Por eso dice esto, ¿no? Versículo 23 habla de los favores y las bendiciones sobre Neftalí. Aluden a la tierra fértil que rodea el mar de Galilea donde estaba asentado. En el versículo 24, tanto aquí como en Génesis 49:20 se hace referencia a la prosperidad de Aser, que sería seguramente grande por las plantaciones de olivo de la región costera de Galilea y por la seguridad de sus ciudades. Por esta razón, Aser no respondió a la invitación de participar a la guerra y también será reprochada en el Cántico de Débora, en el capítulo 5 del libro de los jueces. Digo bien. La conclusión en el versículo 26, así como en los versículos del 2 al 5, sigue el estilo propio de los salmos. Esto que hacíamos referencia al principio. Otra vez aparece la expresión Yesurún, niño mimado, que ya habíamos comentado que había aparecido también en el capítulo 32, versículo 15. Que cabalga por los cielos, dice. Bueno, literalmente sería el cabalgador de los cielos, un título que se aplicaba a Baal, el dios de la tormenta en la literatura cananea, y también es aplicado a Yahvé en el Salmo 68, versículo 5. Tú pisotearás sus espaldas, dice el versículo 29. Puede entenderse también como sus colinas, metafóricamente hablando. Entramos en el último capítulo. Vamos a leer en el capítulo 34 los versículos 1 al 12, lo que representa el final del libro del Deuteronomio. Moisés subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando les dije: yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Cuando murió Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las estepas de Moab. Así se cumplió el periodo de llanto y de duelo por la muerte de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los israelitas le obedecieron, obrando de acuerdo con la orden que el Señor había dado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país, ya sea por su gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en presencia de todo Israel. Este capítulo sirve de conclusión no solo al Deuteronomio, sino a toda la Torá, a toda la ley, a todo el Pentateuco, los distintos nombres que tiene este gran libro. Esto explica, que sea la conclusión de semejante obra, los evidentes retoques que tiene. Ejemplo, digo, ¿no? Nebo y Pisgá son nombres paralelos que designan la misma montaña. La referencia a los 120 años de Moisés al momento de su muerte, una referencia claramente sacerdotal. Los versículos 11, 12,
tienen un final cuya unión con el versículo 10 es un tanto forzada, bueno, etcétera. Hay un montón de desajustes propios de haber tomado distintas cosas para este gran final. El relato de la muerte de Moisés, lleno de misterio, está íntimamente relacionado con la sucesión carismática de Josué. Esto arranca en el capítulo 1, versículos 37-38, continúa en el capítulo 3, versículo 25 al 28, y sigue, ¿no? De la misma manera que en el caso de Elías y Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, en ambos relatos, aquí y allá, hay detrás lo que podríamos llamar una teología profética del Espíritu, ¿sí? El versículo 9 sirve de empalme con el libro de Josué y con todo lo que vamos a llamar la historia deuteronomista, ¿sí? Podríamos conectarlo directamente con el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, este versículo 9 de acá, del libro del Deuteronomio. En el versículo 1 dice: el Señor le mostró todo el país. La visión panorámica que se describe de Canaán se extiende en un inmenso arco de norte a sur. De hecho, esto es en serio, en un día claro se puede ver el Mediterráneo desde el monte Nebo, con lo cual es una visión ajustada a la realidad. Dice: esta es la tierra que prometí con juramento. El versículo 4, largamente preparado en el Deuteronomio, en el capítulo 1, en el 3, en el 4, en el 32, evidentemente busca provocar un gran impacto final, ¿no? Llegó el momento, estamos a punto del ingreso, estamos relatando lo último antes del ingreso. El relato empalma recuerden, fíjense, con el versículo 52 del capítulo 32, justo antes de las bendiciones de Moisés. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eso estaba metido? ¿Sí? El relato empalma naturalmente con el capítulo 32. En el versículo 6, el texto masorético puede traducir tanto como él lo sepultó, y algunos manuscritos, concretamente la versión de los 70, lo traducen en plural. Sea como sea, la desaparición de Moisés no podía ser menos misteriosa que la de Elías. De hecho, alrededor del final de Moisés y del lugar de su sepultura, surgió toda una gran literatura. El ejemplo más concreto lo tenemos en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, una carta brevísima del Nuevo Testamento, que tiene un solo capítulo, digamos, en el versículo 9, cita un apócrifo del Antiguo Testamento, el famoso Testamento o Asunción de Moisés. Miren lo que dice. Estoy leyendo carta de Judas, versículo 9. Ahora bien, el mismo arcángel Miguel, cuando se enfrentaba con el demonio y discutía con él respecto del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él ningún juicio injurioso, sino que dijo solamente: que el Señor te reprima. Dios, para que haya un texto, independientemente que sea apócrifo, que diga esto y que para colmo esté citado en un libro canónico, en el Nuevo Testamento, se dan cuenta del clima que se generó alrededor de la muerte y sepultura de Moisés. En el versículo 7 dice: cuando murió Moisés tenía 120 años. Bueno, lo dije recién, para los redactores de la tradición sacerdotal, la vida de Moisés cubrió 3 generaciones. ¿Se acuerdan que la generación simbólicamente estaba tomada de 40 años? ¿Cómo se suceden esas tres generaciones? La primera, hasta que visitó a los hermanos que sufrían, ¿sí? Que está citado esto en el libro de los Hechos, capítulo 7,
versículo 23. Dice, al cumplir 40 años sintió un vivo deseo de visitar a sus hermanos los israelitas, dice concretamente. La segunda, hasta el Éxodo. En Éxodo capítulo 7, versículo 7, dice, cuando se entrevistaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Y la última, hasta su muerte, esta que está acá, ¿no? El texto además aclara que murió en plena posesión de sus facultades, ¿sí? En el versículo 8 dice, los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días, pero era el duelo establecido entre los judíos. Lo mismo había ocurrido con su hermano Aarón, ¿se acuerdan? En el libro de los Números, capítulo 20, versículo 29. En el caso de José, ¿se acuerdan que el duelo había sido de 70 días? Era porque estaba de acuerdo con la práctica egipcia en ese caso, ¿sí? Por eso el caso de José había sido de 70 días. En el versículo 9 tenemos un resumen de la sucesión carismática de Josué. El texto tiene en cuenta el capítulo 3 del libro del Deuteronomio y al capítulo 27 del libro de los Números, un texto de tradición sacerdotal. La imposición de manos significaba la comunicación, la transmisión del Espíritu. Y bueno, y finalmente los versículos 10 al 12 son una solemne conclusión. Está claramente representada la comunidad reunida para el culto, esto que decimos del telón de fondo permanente que hay en esta última parte. Vieron que dice todo Israel para celebrar el gran acontecimiento redentor obrado por Dios, ni más ni menos que por su siervo preferido, por decirlo de algún modo, ¿no? Nunca hubo ni habrá otro profeta como Moisés. Bueno, con esto termina el desarrollo de la Torá, la parte más sagrada para los judíos.